Agregamos nuestra bibliografía sobre la investigación del ser del Estado y el origen del Estado a estos autores, a Rankel, a Kelsen y a Herbert Spencer. Lo hemos investigado largamente. Queremos hacer una investigación sobre el tema de la filosofía de lo diferente. Hoy ya se habla mucho de la filosofía de lo diferente, pero no sé qué quieren decir en la filosofía contemporánea. En el mundo antiguo se ha investigado ya ese tema. Por ejemplo, en el siglo III después de Cristo, Porfirio, que fue discípulo de Spinoza, ambos filósofos panteístas, escribió mucho, influyó mucho en el pensamiento de la filosofía medieval. Ha analizado ya este tema de la filosofía de lo diferente con otros títulos, en un famoso tratado que se llama El Árbol de Porfirio. Porfirio comienza hablando de la sustancia suprema, generalísima. Esta sustancia generalísima, a su vez, él lo va a dividir en sustancia simple y sustancia compuesta. Y aquí se va dando el género generalísimo y los géneros subalternos. Y aquí en estas vidas de los contados se van dando las diferencias especificadas. Por ejemplo, el cuerpo, la sustancia es simple o compuesta. Y las sustancias compuestas son los cuerpos. A su vez, el cuerpo va a ser un género subalterno de la sustancia, que a su vez se va a diferenciar en no viviente y en viviente. A su vez, de ese cuerpo va a salir el cuerpo animado, que va a ser un género subalterno del cuerpo y de sustancia. Entonces, lo animado va a ser insensible, por ejemplo, los vegetales, sensible, los animales. Y a ese género aparece otro género subalterno, el género animal. El animal irracional, los animales, y el animal racional, el hombre. Entonces, entre animal irracional y racional hay una diferencia específica. A todo eso va a aparecer entonces la especie especialísima, la especie humana, el hombre. La decir Sócrates, Platón, Juana, María, etcétera, etcétera. Entonces aquí ha marcado Porfirio la diferencia de los géneros, subgéneros, y aquí la diferencia específica de cada uno de estos seres. Yo no voy a resolver a la luz de la filosofía de Plotino, lo tengo resuelto a la luz de la doctrina de la participación y de la analogía del ser en la filosofía atomista. Pero dejo planteado el tema para ver la complejidad de las cosas, y hoy día cualquier cosa se le llama diferente, distinto, pero hay diferencias sustanciales, diferencias accidentales. ¿Qué entiende el pensamiento moderno o qué se entiende a nivel medio de comunicación y periodismo por diferencia? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo distinto? Aquí este filósofo que viene de la filosofía antigua nos deja un interesante planteo. Dejando el tema de lo diferente que nos planteó Porfirio, el filósofo antiguo, vamos a pasar a una tipología de valores que podríamos confrontar con la Constitución Gallo de Espes número 59. Comenzamos desde Dios, el Teos, que ha creado al ántropo y que lo ha hecho cosmo en su propio ser. El hombre participa en su ser de lo mineral, de lo vegetal, de lo animal y de lo propiamente humano. El hombre no está en el cosmos, es cosmo participante según la medida formal de su alma. Algunos en la filosofía moderna pensaron que el hombre era un ser arrojado, abandonado en el mundo.
Max Weber, un filósofo alemán, panteísta, Juan Pablo II lo leyó mucho, seguro con juicio crítico, ha planteado cuál es el puesto del hombre en el cosmos, cuál es su lugar. Es un desgraciado que vive tirado sin saber dónde está parado, y sacó un libro de antropología que le tituló El puesto del hombre en el cosmos. Entonces, ubicando al hombre frente a Dios y frente al cosmos, queremos decir que es importante cultivar en esta persona humana bien plantada frente a Dios y frente al cosmos, cultivar en ello la capacidad de admiración. Con la admiración nace la poesía y la filosofía, dos realidades culturales muy importantes del hombre. La que sirve de obstáculo a la admiración es la soberbia y la lujuria, muy en boga por los medios de comunicación como medios para borrar la capacidad de admiración de las personas, ya desde el niño, para reducirlo a hombre masa y para manipularlo. Repito, por la admiración. Por ejemplo, un niño de campo tiene la capacidad de admirar el orden, la belleza de una planta o de una fruta. En cambio, el psicotécnico estruja el cogollo de la planta, no soporta la vida, la manifestación empírica de la vida en la planta. Esto lo ha planteado Phyllis Leber en su libro El hombre en la actualidad, editado por la editorial Grelo. Además, qué importante es llevar a la persona humana pedagógicamente a la penetración de la realidad. No alcanza a mirar la realidad, hay que penetrar la realidad, parado frente a Dios y en el cosmos, en el lugar que le corresponde al hombre. Contemplar la realidad, se contempla por medio de la inteligencia. Hace falta hacer silencio de los sentidos y de las pasiones para que el eco de la verdad resuene en la interioridad del hombre. La verdad es lo que va a salvar al hombre, lo que lo va a hacer libre, lo que lo va a personalizar. Pero además de contemplar la realidad, hace falta que el hombre viaje más profundamente en su interioridad y llegue a formarse en juicio crítico y personal. Crítica viene de crisis, separar la verdad del error para seguir el dictamen de la verdad. Y así, siguiendo estos valores, interiorizarse más en un sentido religioso de la vida. Religioso viene de religare, religado a Dios como causa final y eficiente de todo lo real y sobre todo de la realidad del hombre. Todos esos valores deben llevar al hombre a tener un sentido moral de la vida y todo eso a un sentido social de la vida. Entonces, esta tipología de valores lleva al hombre a un humanismo integral en la línea del humanismo de la Constitución, gozo y esperanza. Se puede confrontar esto con la Constitución, gozo y esperanza número 59 y se puede confrontar esto con los medios de comunicación si actualmente reflejan estos valores humanizadores del ser humano o están completamente anulados o marginados. Estos son los valores por donde la persona humana se va a humanizar, se va a dignificar, va a dejar de ser cosa y lo va a llevar a ser protagonista y artífice de su propia realización. Dios creó al hombre para que sea protagonista y artífice de su propia realización. Más vale ser que tener. El capitalismo nos invita a tener y olvida, ahoga todos estos valores. Hay que devolver a la cultura contemporánea, a la pedagogía contemporánea como contenido estos carísimos valores que dignifica a la persona humana. Urge estos valores. Estos son los valores que dignifican a la persona humana y que le afirman su
de la tipología de valores que nos ofrece el Concilio de la Gaudium Spes, ensayo para una filosofía tomista del Estado. Y partimos del ser del Dios trascendente, causa eterna y final y eficiente de todo lo real existente. Si no está Dios como causa final y eficiente de todo lo real, si no está el ser de Dios, hay que poner al no ser, a la nada, con las desastrosas conclusiones. Dios no anula la conciencia y la libertad de las personas, sino de todo lo contrario. Hace florecer esos valores en un rico humanismo. Dios, con su poder y soberanía, creó y gobierna el mundo con su providencia. Dios que ha creado soberanamente el mundo existe porque Dios quiere. Dios, para existir, no necesita de la existencia del mundo. Ha creado con toda soberanía, es decir, con toda libertad, y lo gobierna con su providencia en los seres minerales, vegetales, con las leyes físico-químicas, y en el hombre con la ley natural. Escribió su ley en la conciencia del hombre, que es el núcleo más secreto, sagrario del hombre, donde se encuentra a solas con Dios. Dios escribió en el ser humano, le ha hecho partícipe por creación de su poder y de su deber ser. En el mundo material lo gobierna por leyes físico-químicas. En el mundo humano gobierna al mundo humano por el derecho natural, donde le dice al hombre cuáles son sus derechos y sus obligaciones para con los demás y sus obligaciones para con Dios. Esto a través de la religión, de la religación a la causa final eficiente, eterna, que es Dios. Le puso en su ser su poder y soberanía. Este poder y soberanía que está en el ser del hombre es indelegable a la Asamblea Constituyente. En un solo caso el hombre puede delegar, que es en el caso de guerra de exterminio. Este ser humano que participa del poder y la soberanía de Dios, con su deber ser humano, eluce del ser del hombre a nivel moral este poder y esta soberanía de Dios. Aquí está a nivel ser ontológico, aquí está a nivel de ser moral. El hombre delega al Estado este poder y soberanía que Dios ha puesto en su ser por creación, pero delega el ejercicio, no le delega definitivamente. En tal caso que el gobernante caiga en dictadura, el hombre puede retirarle este poder, esta soberanía que le corresponde, que le pertenece por creación. Del ser y del deber ser humano se eluce en el ser el Estado, lo que llamamos la Constitución no escrita, que es el poder y la soberanía de Dios, o Constitución moral imperativa, que es la base para la Constitución empírica histórica. Desde este ser del Estado se va a elucir el deber ser del Estado, que es la Constitución escrita, la Constitución empírica histórica, la Constitución escrita de un Estado que se eluce, según nuestro modo de meditar, un Estado de 5 poderes que se debe elegir por voto popular. La Asamblea Constituyente tiene 3 misiones o obligaciones jurídicas. La primera es redactar una Constitución. La segunda es promulgar dicha Constitución. Y la tercera es legislar de acuerdo a dicha Constitución. Van a definir al Estado como, según nuestro punto de vista, la definición del Estado sería teo, antropo,
como Estado moral, constitucional, histórico, del pueblo en libertad, gobernado desde el ser humano, por el ser humano, para el ser humano en comunidad. La democracia que nos vendieron, la democracia formal liberal, no existe de acuerdo a las raíces morales. Urge repensar el ser y el deber ser del Estado. Urge repensar qué significa la democracia en el mundo contemporáneo. Nosotros afirmamos rotundamente de la filosofía tomista que la democracia no existe. La democracia es una gran mentira con muchos cómplices, visibles e invisibles, que se acomodan como las gallinas sobre los huevos y conocen la realidad, pero no se animan a poner la cara o no quieren poner la cara o se sienten cómodos. La democracia no existe y decimos a la luz de qué valores no existe y proponemos una nueva visión del Estado y del orden social. Vuelvo a insistir. El Estado es un teo antropocosmo, Estado moral, constitucional, histórico, de pueblo en libertad, gobernado por el ser humano, desde el ser humano, para el ser humano en comunidad. Amigos de Iberoamérica, de Hispanoamérica, de América Latina y de Afroamérica, será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios y la Virgen los bendiga ricamente.